Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de la unidad número 8, la última unidad del programa de nuestra materia, de nuestra asignatura. Y esta unidad es legislación. Un poco la idea es conocer todo lo relacionado a las distintas instancias que tiene específicamente para el arbolado urbano y espacios verdes, pero principalmente arbolado urbano o arbolado público, la legislación en nuestro país. La idea también es ver que un poco a partir de esto les quede o nos quede claro a todos cuáles deberían ser los contenidos mínimos de una ordenanza, a dónde debería apuntar, y tener en claro el respaldo que le da la legislación para ejercer su trabajo a quien está a cargo o le toca realizar gestión o manejo de arbolado. Bueno, primero conocer un poco cómo se desarrolla en los distintos estratos gubernamentales la legislación referida al arbolado público. Como sabemos, hay tres instancias. Esto rige para varias, no solamente para lo que es arbolado, sino para muchas otras cosas. Y bueno, a nivel nacional entonces tenemos, como dice ahí, la Constitución Nacional, el Código Civil de la Nación, el Código Civil y Comercial, y algunas leyes nacionales, como por ejemplo, yo les cito ahí la Ley General del Ambiente, que esa ley un poco también hace alguna, no es específico con el arbolado, pero sí con el ambiente, y sabemos que el arbolado de algún modo tiene su impacto y forma parte del ambiente donde nos desarrollamos todos los días como comunidad. Luego, a nivel provincial, hay constituciones provinciales que lo nombran, leyes provinciales. En algunos casos tienen provincias que tienen la ley del árbol, y en otros casos no está la ley del árbol, pero sí hay otras leyes que dan incumbencia en esto. Y por último, en última instancia, es a nivel municipal, que es a través de ordenanzas o el mismo código de faltas que establece las sanciones. Y como dice ahí, los municipios son los principales gestores y responsables del arbolado urbano, y tienen esa potestad por ley, y es su obligación hacerla cumplir. De algún modo, de estas tres instancias, yo digo que la más importante es el municipal. ¿Por qué? Porque es la que en realidad es la línea de batalla, digamos, para ejecutar un buen manejo del arbolado público. Es la instancia municipal, es el gestor, es quien hace el mantenimiento de plazas, paseos, parques, de las veredas, es quien hace la poda, es quien decide que si se saca, si no se saca, es quien debe multar o establecer cuáles son las multas en el caso de que haya infracciones. Bueno, todo eso, el municipio es la primera instancia. Bueno, vamos a ir entonces a estas tres instancias describiéndolas. La nacional, la Constitución Nacional, su artículo 41 dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. ¿Qué hace la Constitución Nacional? Da un marco. Dice, bueno, esto rige para todos los habitantes del territorio nacional. Delega facultades a partir de esto en los gobiernos que vienen por debajo, si se quiere, que son provinciales y municipales. Pero le establece un marco. También está algo anexo, digamos, no es algo tan directo, pero sí el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1982, modificado esto, creo que en 2015 fue la última modificación,
habla de árboles, arbustos y otras plantas a nivel particular, privado. Entonces dice, el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que excedan de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. Bueno, ahí hay algunas consideraciones que hacer. Primero que antiguamente decía 3 metros, árboles no menos de 3 metros. Se sacó eso de 3 metros porque en algunos casos no tenía sentido. Y difícil de cumplir, difícil de llevar a cabo, genera discusiones, no es fácil. Esto de la poda de las raíces también sabemos que no es, puede ser un problema en algunos casos. Entonces cada caso tiene su particularidad, pero de algún modo está en el Código Civil este texto que un poco dice que debería pasar con árboles o arbustos a nivel privado. Bueno, en el ámbito provincial, ¿qué tenemos? Algunas provincias que tienen una ley específica de arbolado público, una ley provincial de arbolado. En la bibliografía que les presentamos está la de Buenos Aires y la de la provincia de Santa Fe, pero Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Tucumán también tienen su ley provincial, que un poco lo que hace, insistimos, de algún modo definen un marco de trabajo. Las leyes provinciales de arbolado para lo que sirven es para intentar generar cierta homogeneidad en la gestión del arbolado en todas las localidades de esa provincia. Ejemplo, vamos a la provincia de Entre Ríos, que no la tiene, pero si la tuviera, seguramente lo que intentaría es decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es obligación hacerlo por los municipios, y él está dando un marco, le está diciendo a Colón, le dice a Oro Verde, le dice a Paraná, le dice a Concordia, a Concepción, bueno, les dice, esto lo tienen que hacer, así, porque seguramente hoy, tal vez en Concordia se haga de un modo y en Paraná se haga de otro, o esté permitido una especie en un lado que sabemos que es invasora, que es un problema, y en otros no. Entonces un poco a lo que apunta es a eso esta ley, a unificar criterios, a establecer un marco de buenas prácticas de manejo del arbolado. No es fácil, le digo que no es fácil porque se metería de algún modo o tiene injerencia sobre las potestades que tienen los municipios, cosa que no es fácil, pero es un paso que hay que dar. Bueno, en el caso específico de la ley provincial de arbolado de la provincia de Buenos Aires, que es la 12.276, tiene un decreto reglamentario. Yo les marco algunas cosas que son interesantes. Artículo 4, las incumbencias de los municipios. Les dice, son la autoridad de aplicación de la ley, son los responsables de la conservación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del arbolado público, responsables de la aplicación de las penalidades derivadas, es decir, de las sanciones a las infracciones. Las incumbencias del ministerio, que es el órgano ejecutor de la ley, o órgano de aplicación de la ley a nivel provincial, le dice que es, como incumbencia, tiene coordinar las actividades que se derivan de la instrumentación de los planes de manejo, o el plan director le llaman creo que acá, establecer las pautas orientativas para la aplicación del plan, brindar asesoramiento técnico, apoyar requerimientos de los municipios. Y también dice cuáles son las incumbencias de la comunidad en sí, o lo que debe hacer la comunidad. Bueno, la comunidad se compromete al cuidado y mantenimiento del arbolado público. Para cumplir con la ley, o estar en el proceso de cumplir, los municipios, fíjense qué importante esto, ¿qué les exige la ley? Les dice, tienen que tener un área específica, una dirección de arbolado, una dirección de arbolado público, una dirección de espacios públicos, como le quieran llamar, que gestione el arbolado público y con un profesional a cargo.
Tienen que tener o promulgar una ordenanza acorde a la ley, no todos los municipios la tienen. Tienen que elaborar un plan regulador, acá está, plan regulador, plan maestro, plan de gestión, plan de manejo del distrito, o sea, del municipio, o de, como en la provincia de Buenos Aires, es por partidos, hay municipios que son la cabecera del partido, entonces ese municipio es el que gestiona varias localidades. Y crear el consejo del arbolado público, en algunos casos le llaman mesa asesora, en otros consejo asesor, comisión asesora, es lo mismo, la función es la misma. Pero un poco eso es, fíjense qué importante lo que le marca, ¿no?, la ley, lo que debería tener un municipio de base, un área específica, un profesional, una ordenanza, el plan regulador, y podría ser esto, yo recomiendo tenerlo también, un consejo asesor, una comisión asesora y demás. Después vamos a entrar un poco más en detalle en esto más adelante. Ahora bien, la única cosa que acá en particular a mí me hace ruido es lo del profesional a cargo, porque no podemos decir, bueno, tiene que ser de las ciencias forestales, de las ciencias agrarias, pero si no está capacitado específicamente, y en una de las clases de consulta hablamos de esto, es muy difícil que esa persona tenga si no tiene los conocimientos, que pueda llevar adelante algo con cierta responsabilidad, con cierto criterio. Lo ideal es que esa persona, más allá del título que tenga, si es un agrónomo, un forestal, un biólogo, un ingeniero en recursos naturales, un paisajista, haya adquirido conocimiento, se haya formado específicamente en arbolado urbano. Bueno, y los beneficios que tiene para el municipio cumplir con esa ley provincial es mostrar una gestión sostenible, ordenada, participativa, evitar denuncias de vecinos o de ONG por incumplimiento de la ley, tener herramientas de defensa legal ante denuncias por daños producidos por los árboles. Y también es requisito básico, le exige la provincia tener el plan regulador en marcha, todo esto, para obtener material de vivero, plantas de los viveros propios de la dirección forestal. Esa es una exigencia que tiene. Bien. Bueno, a nivel municipal, entonces, que es la última instancia, tenemos que comprender primero que hay un marco normativo que autoriza al municipio para intervenir y regular el arbolado. Y esto es importante porque fíjense que muchas veces, y lo hemos discutido también en estas clases de consulta que hemos tenido, que por ahí surgen algunas inquietudes, nos encontramos con que muchos casos donde el vecino plantea, bueno, pero la verdad, mira, lo planté yo, el árbol, yo decido qué le hago porque lo planté yo, lo compré yo, el municipio nunca vino a regarlo, o lo plantó mi papá, y la verdad que alguien cree que la vereda, como puso las baldosas él, como la barre esa persona, como colocaron los árboles ellos, fueron a un vivero, lo compraron, lo regaron, lo mantuvieron, que es lo lógico, el árbol es del vecino. Y la verdad que lo que hay que entender es que el árbol, la vereda, el cordón cuneta, la columna de iluminación, el foquito que está en la columna de iluminación, en realidad no son del vecino, así lo haya comprado, sino que está en un espacio público y como tal pertenece a lo que se denomina dominio público. Como está definido ahí, dice, es un conjunto de bienes que de acuerdo al ordenamiento jurídico pertenecen a una entidad estatal, hallándose destinados al uso público, directo o indirecto de los habitantes. Es decir, son los bienes que el Estado, en este caso municipal, son propiedad del Estado municipal, por ende es de todo, porque los municipios son de la comunidad paga impuestos, están destinados al uso público, pero no, eso no quiere decir que, inhabilita al vecino a tomar posesión sobre eso, o a decidir sobre eso. ¿Lo puedo, no lo puedo, lo saco, lo extraigo? No. Son decisiones que toma el municipio porque es el gestor de esos bienes públicos. Ese es un poco el marco legal, fíjense, no hace mucho, pero esto es el fundamento jurídico. El artículo 235 del Código Civil y Comercial dice:
son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, las calles, las plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad común. La Constitución Nacional, dice el 237, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de esos bienes, es decir, en qué instancia quedan enmarcados. Y las facultades reglamentarias de ese 237 dice, las personas tienen su uso y goce de esos bienes sujeto a las disposiciones generales y locales. Es decir, son bienes del dominio público, su objetivo es de uso y goce por parte de las personas que habitan o que transitan por esa localidad, pero ojo, están sujetos a disposiciones generales y locales. Y eso lo dice el artículo 237 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, esto pone el marco jurídico para que quien el día de mañana le toque estar sentado en un escritorio como director de espacios públicos o director de arbolado urbano de la localidad X, pueda transmitirle a un vecino que le viene a decir, mirá, lo planteé yo decido lo que hago. No es así. Hay fundamentación jurídica para que esto no ocurra. O por ejemplo la fundamentación para poder armar una ordenanza en lugares donde no la haya. Bueno, siguiente instancia, estamos viendo la instancia municipal, pero esto ocurre en todas, esto que vemos ahora acá, sí hay en todas las provincias, a diferencia de la ley de arbolado, que no todas las provincias la tienen. Todas las provincias de nuestro país tienen su constitución. Por ejemplo, en este caso, la constitución de la provincia de La Pampa, la que transcribo, que delimita las atribuciones y los deberes de los municipios. Y dice, en el caso de La Pampa, artículo 123, son atribuciones y deberes comunes a todos los municipios, con arreglo a las prescripciones de la ley, por ejemplo, dictar ordenanzas y reglamentos sobre seguridad, ornato y toda otra actividad propia del municipio, imponer multas y sanciones, realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley orgánica de municipios. Bueno, insisto, esto lo que hace es, la Constitución Provincial de La Pampa le da marco a las actividades del municipio. Le dice qué puede hacer o qué tiene que hacer o cuáles son las obligaciones o los deberes. Por otro lado, hay una ley provincial que entiendo que todas las provincias la tienen, o seguramente la mayoría de las provincias la tienen, que es la que se denomina Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que de algún modo establece cómo deben funcionar. Y en uno de los artículos, que es el 102 de esa ley, en este caso de la provincia de La Pampa, dice patrimonio y recursos municipales. Y le dice, estará constituido por sus bienes públicos y sus bienes privados. Son bienes públicos los edificios afectados a la prestación de servicios públicos municipales, calles, caminos, plazas, paseos, veredas, cementerios. Entonces le está diciendo, está enmarcando, mirá, vos tenés como municipio que dictar ordenanzas y reglamentos, imponer multas y sanciones. Y te dice, tus bienes públicos son los edificios afectados a la prestación de servicios públicos, las calles, los caminos, las plazas, los paseos, las veredas. ¿Se entiende que esto está dando el marco y le está diciendo al municipio, vos tenés que intervenir, vos tenés que regular y vos tenés que gestionar esto? Porque si no, los municipios muchas veces quedan, en algunos casos, como no le dan importancia, le escapan a esto. Bueno, y la última instancia que nosotros veíamos dentro de las instancias, de las tres instancias de la instancia municipal, son las ordenanzas, que es como el municipio, en arreglo a todo esto que veníamos viendo recién, establece qué puede pasar. Yo recomiendo muchas veces lo siguiente. En los municipios, muchas veces hay ordenanzas ya de arbolado, pero a veces son muy viejas, muy antiguas, no regulan ciertas cosas, o en otros casos se han ido agregando cosas, entonces hay 3 o 4 ordenanzas distintas de arbolado. Muchas veces lo ideal es tener en una sola todo el compendio, porque si no hay que revisar ordenanzas, hay que leer, hay que buscar, el juez de falta tiene que sancionar y tiene que revisar 3 o 4 cosas, no. Tener todo, crear una nueva ordenanza que anule todas las otras y que no por anular que le saque información, sino que rescate la que es importante de esas ordenanzas y tener una ordenanza marco nueva, una ordenanza municipal. Bueno, ¿cuál es el objeto? Esto tómenlo como un ejemplo, pueden elegir la que quieran, la de la ciudad de Santa Fe, la de Rosario, no sé,
pero yo se los pongo como ejemplo porque, bueno, participé en la redacción de esto. ¿Cuál es el objeto de la ordenanza? Regula lo atinente al arbolado urbano, suburbano, rural dentro del ejido municipal. Y fíjense que nosotros en nuestra asignatura vemos esto. La asignatura es de arbolado, urbano, suburbano y rural, o urbano y periurbano. Siempre y cuando esté dentro, en este caso la ordenanza regula el ejido municipal solamente. Y también regula la ordenanza los espacios verdes. Declara de interés y utilidad pública el ordenamiento, la plantación, ampliación y recuperación del arbolado urbano, suburbano y rural y de todas las plantaciones de los espacios verdes. El artículo 9 define quién es la autoridad de aplicación, dice qué tiene que hacer, implementar medidas de prevención, controlar el cumplimiento de la ordenanza, aplicar sanciones, dice cuáles son los objetivos de la ordenanza, legislar, establecer normas sobre el arbolado urbano, educar, crear conciencia sobre la problemática, definir políticas públicas de conservación, protección y mejora del arbolado. Algunas otras definiciones relevantes: define qué es el espacio verde, define las tipologías de espacio verde, no las vamos a hacer tan en detalle, la tienen en la bibliografía si la quieren leer, define qué es la vereda, y ahí dice espacio ubicado entre el cordón de la calle y la línea de construcción municipal destinado al arbolado urbano. Le está diciendo que tiene que haber árboles en la ordenanza, no dice que tiene que haber arbustos o que no tiene que haber nada. El artículo 6 dice o define arbolado público urbano y suburbano es el representado por todas las especies forestales, no arbustos, sin tener en cuenta quién y cuándo los hubiere plantado. Está claro ahí. Contempla tanto las especies que crecen en forma natural como las plantadas existentes o las que en el futuro se planten en lugares de dominio público municipal o del dominio privado afectado al uso público. ¿Por qué esta aclaración? Porque tal vez puede haber espacios privados que estén afectados al uso público. Por ejemplo, no sé, una universidad privada tiene una plaza, un parque, y permite el uso público de ese parque. Digo una universidad privada porque se me ocurrió, no sé. Puede ser una clínica privada, qué sé yo. Algo que no es del Estado y que habilita el uso público. O no sé, la sociedad rural. Supóngase, tiene un predio y ese predio la sociedad rural habilita que se haga uso público de eso, porque tiene una forestación, por ejemplo. Permite que se vaya a hacer camping, no sé, o pasar el día y comer asado. Bueno, esa forestación queda bajo bajo esta estructura. Y cuando dice arbolado público rural, comprende a las especies arbóreas autóctonas o no, plantadas por el hombre, o parte de la forestación natural de una determinada región o zona, y que vegetan en los predios de dominio público de la trama rural del ejido de la ciudad de General Pico, que no estén bajo jurisdicción de otros organismos públicos no municipales como vialidad, vialidad nacional, vialidad provincial. Bueno, también está diciendo aquellos predios de dominio público, es decir, las calles rurales, caminos rurales. El arbolado no puedo ir. ¿Por qué hicimos esto? Porque mucha gente iba y había un caldén en una calle municipal y lo hacía leña porque le parecía. Entonces eso no queda regulado y le está diciendo esto es arbolado público y queda bajo la normativa que establece esta ordenanza. A eso va esta definición, lo importante de definir. Lo que yo le voy nombrando acá como capítulos es como para tener una idea cuál es la estructura de la ordenanza. Fíjense que vimos los capítulos. La autoridad de aplicación define cuál es la autoridad de aplicación, define los objetivos de la ordenanza, define qué es arbolado público, urbano y rural. Sigue, pero capítulo 4 define cuál es la autoridad de aplicación, lo que vimos recién, y las obligaciones que tiene la autoridad de aplicación y los frentistas. Le decimos frentista a la vivienda, independientemente si es dueño o no. Frentista, puede ser un inquilino, tiene obligaciones. Capítulo 5 de la ordenanza son las prohibiciones, qué está prohibido. Capítulo 6 habla específicamente de las especies, de la implantación, de las distancias del cordón cuneta, de la extracción, en qué casos se puede autorizar y no, de la poda lo mismo. El 7 tiene los que se denominan procedimientos de autorizaciones, es decir, los mecanismos que un vecino
o un frentista debería incurrir para solicitar la intervención municipal. Por ejemplo, quiere que le saquen un árbol, no se quiere que le pongan un árbol. Bueno, está todo descrito ahí. El capítulo 8 son las sanciones específicas por ejemplo, por un daño, poda, extracción, y se define qué es daño, qué es poda, qué es extracción. Por último, tiene una resolución municipal, que es la 1739, que reglamenta esta ordenanza y, entre otras cosas, dice, bueno, la autoridad de aplicación tiene que diagramar un plan de forestación, que en realidad es como si fuera el plan de manejo. Designa o le dice a la autoridad de aplicación la resolución que todos los años tiene que definir la fecha de poda, cuándo se puede podar, establece el listado de especies permitidas, también establece el mecanismo, no está descrito ahí, pero del registro de podadores habilitados. Bueno, eso sería un poco una ordenanza tipo. Obviamente cada una va a tener sus distintas tonalidades, porque habrá localidades que tendrán otras urgencias o tendrán otros requisitos. Pero insisto con que esta ordenanza o algunas otras que pueden buscar sirven como marco, como tener una idea. Nosotros, como lo dividimos en capítulos, de algún modo son como distintas instancias que tiene la estructura de la ordenanza que debemos tener, que tiene que tener esa ordenanza. Tiene que estar la parte donde se define qué es extracción y poda, tiene que estar la parte donde se definen las sanciones, quién es la autoridad de aplicación. Todo eso tiene que quedar claro. La ordenanza, como una ley, define en el papel o queda escrito, queda definido, obligaciones y derechos de las personas y de los ejecutores, de los funcionarios o de los empleados también. En el caso de General Pico, insistimos, tómenlo como ejemplo, nada más. Ejemplo, me refiero a que de trabajo, no porque sea un super ejemplo de lo que se debe hacer. Hay ordenanzas conexas. Bien, Paraná, que también tiene este ejemplo. Ordenanzas que están, si quieren, como asociadas a la ordenanza principal de arbolado o que se derivan de esta. En el caso de General Pico hay una ordenanza que es la de la creación de la Comisión Asesora de Arbolado, que la ordenanza no lo planteaba, pero sí a nosotros nos pareció correcto hacerlo. La misión y la función es colaborar con el organismo correspondiente del departamento municipal, prestar apoyo a la difusión, conocimiento, es decir, la función de la comisión es prestar asesoramiento, ayudar al municipio en distintas tareas, a veces incluso en la difusión, en la participación con escuelas y demás, todo lo referido al arbolado. En este caso estaba formada por concejales, funcionarios municipales, comisiones vecinales, representantes de organizaciones gubernamentales, INTA, facultad, o no gubernamentales, Garden Club, Grupo Jardín, empresas, por ejemplo, la empresa prestadora de servicio eléctrico, se invitaba a los colegios, se invita a los colegios. Bueno, esa es un poco la idea de la comisión. Y la otra ordenanza es la declaración de árboles y espacios protegidos o singulares. Y lo que hace es establecer ejemplares de árboles, arboledas y espacios verdes que tienen una protección especial por alguna característica de importancia a conservar. Por ejemplo, vamos a ver un caso acá del Parque del Hospital, la arboleda de una calle que es muy bonita, que es con sóforas en la calle Quinquela Martín, una guaribay añoso de la Escuela 26, que hoy no está más porque una tormenta lo derribó, pero un árbol de más de 100 años, un alcornoque, bueno, un poco definía en esos árboles que son históricos o que tenían una particularidad, en algunos casos por la historia, porque fueron plantados el día del árbol, por ejemplo este aguaribay de esta escuela del año 1908. La encina y el alcornoque también son árboles centenarios que están en una escuela, una de las escuelas más viejas de la ciudad, que tienen una importancia botánica. Algunos caldenes, bueno, o un bosque entero, como por ejemplo el bosque o el parque del hospital local, que son, no me acuerdo si 8 o 10 hectáreas más o menos. Bueno, está protegido. Una protección especial. Si hay que hacer alguna intervención por lo que sea, tiene que recurrir sí o sí al municipio
para habilitar esas intervenciones, y el municipio dice qué tipo de intervenciones hay que hacer. Entonces esto un poco es lo importante. Yo vi que en el Paraná también tiene estas ordenanzas anexas, si se quiere, que prohíbe el uso de una determinada especie, creo que es la espumilla, crea la comisión o la mesa asesora, declara árboles históricos el palo borracho de no sé dónde y el lapacho de otra calle. Bueno, esto también es interesante. La importancia de esto también es la participación de los vecinos. Voy a ir a un caso concreto. Yo les decía, el hospital de la ciudad de General Pico, es este predio que ven acá, un ejemplo, un caso concreto de aplicación de esta ordenanza de protección de árboles y áreas singulares. En el año 2012 se plantea una obra civil de ampliación de los laboratorios. Los laboratorios existentes, el caso era por que marcamos ahí con la flecha roja, que se ve desde arriba en la imagen satelital, un árbol que se llama molle de beber, Littraea molleoides, es nativo, es un árbol que crece en la zona de Los Cocos, en Córdoba, creo que es el Valle de Punilla, si mal no recuerdo. Por lo menos esa es su zona de mayor difusión, seguramente tendrá alguna área más amplia, pero yo lo recuerdo de ahí. En esta zona es difícil de ver, y sobre todo el porte que tenía ese. Bueno, la cuestión es que plantean en el hospital la ampliación, lo que les estoy marcando ahí, era el área existente del laboratorio de análisis clínicos, y se planteaba esta parte como ampliación. Ahí vemos en el punto verde, el círculo verde, el árbol visto desde arriba. En rojo, la construcción existente, los boxes, fíjense, los boxes de extracción, armado de muestras, bueno, nada. Y en amarillo, la ampliación, ¿no? Era hacia un patio interno. El tema es que se llevaban puesto ese árbol. Entonces, cuando arranca la obra, se licitó la obra, imagínense un edificio público, se hizo una licitación, todo bárbaro. Personal del hospital un día ve que están marcando los cimientos, ya con los cimientos marcados, y dicen, ¿y el árbol? No, el árbol hay que sacarlo, dicen los de la empresa. Entonces, lo primero que hicieron, como ya sabían, nosotros cuando hicimos esta ordenanza, hicimos llegar copia a la dirección del hospital, quien no vio sabía de esto, y lo primero que hizo fue llamar al municipio. Nosotros tomamos intervención, bueno, hicimos este planteo de resolver de esta manera, es decir, que se construya, pero que se deje un lugar para el crecimiento, para no cortar tantas raíces y demás, y mantener ese árbol. Era todo un lío porque había que anular la licitación, bueno, rehacerla, recalcular todo, un montón de cosas. ¿Y en qué terminó la cosa? Bueno, esa es una imagen de las hojas y frutos del molle de beber. Este era el estado inicial, fíjense, con dos troncos bifurcados. La verdad que nunca había tenido manejo, estaba ahí, en un patio interno, no molestaba mucho a nadie, no pasaba nada. Esta fue la tarea que nosotros le hicimos, que fue remover. Dejamos esos dos ejes porque era imposible removerlo todo, pero se sacaron ramas importantes. Se trató de despejar acá porque, como van a ver en la siguiente foto, va un equipo de frío ahí, de refrigeración. Y esta es la foto con la ampliación. Fíjense, se colocó el equipo de frío, un tanque de agua, y se mantuvo este canterito. Fíjense que se creó una puerta, una salida de emergencia ahí que no estaba en el plano original. Y eso fue lo que se hizo. Se amplió, se perdió, no sé, qué sé yo, 2 box de extracción, o sea, tampoco era. Pero fíjense que ese es un criterio, y lo bueno de esto es que de ese caso específico del año 2012, fíjense, acá hay 2 imágenes satelitales del hospital, del año 2012 y de este año, 2021. El hospital se siguió ampliando. Si se fijan, está esto que está acá, que ahora no recuerdo creo que es cirugía y guardias, qué sé yo. Esto es una ampliación posterior. Tiene todo esto que está acá, que es lo de COVID. Y fíjense que hay alguna ampliación por este lado también, que era nuevas, ¿cómo se llama? Habitaciones. Creo que acá también hay salas de lo que es residuos patológicos. Bueno, pero fíjense que no se perdió arbolado
porque lo que quedó como buen criterio a partir de ese año fue que cada vez que hacían una ampliación en el hospital, recurrían al municipio a consultar, a evaluar, a que evaluemos a ver qué árboles podían quedar en función de la obra. Y eso es buenísimo, porque se le empezó a dar, lo que decimos, prioridad a la infraestructura verde, no por sobre la infraestructura civil o de la obra civil, sino que comparten en la misma escala, que están en la misma altura. Eso fue un poco la idea de esto, por eso se los quería mostrar, porque un poco pasó esto, es decir, se realizaron las ampliaciones que había que hacer, pero siempre tratando de conservar la mayor cantidad de arbolado, siempre y cuando no generara un perjuicio, ¿no? Que no conservarlo y que después se caiga porque le podamos las raíces o lo matamos, no tiene ningún sentido. Bueno, un poco entonces como conclusiones importantes de esto que vimos. Las leyes y ordenanzas tienen nulo efecto si no se aplican, es decir, no deben morir en el papel. Está muy lindo sentarse, escribir una ordenanza participativa, que participe todo el mundo, hacer una jornada participativa donde todo el mundo aporte y qué sé yo, pero si yo después no trabajo con esa ordenanza, la verdad, o ley, no sirve de nada. Es decir, una vez que tengo la ordenanza, hay que salir a la calle con la ordenanza, hay que educar, difundir los beneficios del arbolado, aplicar las sanciones que haya que aplicar, hacer cumplir la ordenanza tanto para los vecinos como para el órgano de aplicación, es decir, para el municipio, para el funcionario. La otra cosa importante es que va de la mano con el desarrollo de un plan de gestión y manejo, es decir, normalmente la ordenanza exige esto o plantea la necesidad de tener un plan de manejo, un plan director, un plan regulador, como le quieran llamar, y eso va de la mano, necesitamos que arranque ahí. También es muy importante el apoyo o la decisión política de los funcionarios políticos para la viabilidad. Si la ordenanza no tiene apoyo político, por más que esté en un papel, no camina. Y esto lo digo porque en muchas localidades se hace la ordenanza, está todo fantástico, la ordenanza es hermosa, pero después termina resolviendo el intendente, porque viene un amigo y le dice, che, no, pero yo lo tengo que sacar al árbol lo tengo que sacar. Y el intendente dice, bueno, dale, andá y sacalo. Y entonces, ¿para qué creaste un área específica? ¿Para qué tenés un profesional si después todo eso queda ahí escondido y y la verdad que ese no es el objeto. El objeto también, como hemos dicho muchas veces, es cambiar el chip, cambiar los paradigmas, entender la importancia del arbolado y entendiendo la importancia, justamente se comprende que esas acciones no son buenas. Por último, rescatar esto, es necesario el tiempo para ver los resultados. Todo esto es tiempo. Los árboles llevan tiempo, el crecimiento lleva tiempo, la aplicación de la ordenanza, el cambio de paradigma, el cambio cultural, todo es tiempo. Y el tiempo muchas veces es largo plazo, o sea, no es 2 años tiempo, sino 4, 5, 6, 8, 10, no sé. Entonces, eso implica de que una gestión no alcanza, 2 gestiones no alcanzan tampoco. Y es importante que quede el trayecto a seguir, es decir, el eje por donde se debe seguir es importante que quede. La ordenanza viene a resolver un poco eso, a dar el eje o a marcar el eje, marcar la ruta para dar la continuidad. Lo que pasa es que la ordenanza no funciona sola, necesita de las personas que la tienen que ejecutar para que esa ruta podamos meter el auto arriba de esa ruta que marca la ordenanza y ir avanzando. Esa es un poco la idea. La ordenanza, esa sería un poco el juego, ¿no? Es decir, bueno, la ordenanza me pone la ruta, me dice, vos tenés que salir de acá hasta allá, pero si yo no me subo arriba del auto y lo pongo en marcha y le puse nafta y lo lavé y lo llevé al service, no voy a llegar hasta allá. Esa es la idea. Bueno, ahí entonces estamos terminando con esta unidad.